Bien, vamos a dar inicio a la actividad número 4, presentándoles como siempre los objetivos de aprendizaje. En esta clase vamos a poder definir la distribución, perdón, la... Iniciamos entonces con el primer objetivo, que es definir la escala de las unidades de masa atómica. En estos dos aspectos que tenemos acá, vemos que la escala de masa atómica, llamado también peso atómico, es la escala de masa relativa de los átomos basada en un valor asignado arbitrariamente de exactamente 12 unidades a la masa atómica del átomo de carbono. Como vamos a ver más adelante, al átomo de carbono se le ha asignado de manera arbitraria la masa de 12. Por otra parte, importantísimo que nosotros veamos en esta otra definición, la unidad de masa atómica se expresa en UMA, que significa unidades de masa atómica. Aquí tenemos una parte de la tabla periódica donde podemos ver, ya para ir entrando en detalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indican los niveles de energía. Así también indican los periodos de la tabla periódica. Vamos entonces a ver que la masa atómica, por ejemplo, para el hidrógeno es de 1.08 unidades de masa atómica, mientras que para el magnesio es de 24.305. Para el estroncio es de 87.62. Y fíjense que no le pongo unidades porque de manera general lo que se expresa como peso atómico que vimos acá a la izquierda, ese peso atómico que para el hidrógeno es 1.08, para el litio 6.49, lo podemos expresar en gramos, en miligramos, en kilogramos, en toneladas, etc. Por eso no tienen unidades los pesos atómicos y se le asigna la unidad de masa atómica. Como ejemplo, vamos a ver que al átomo de carbono se le ha asignado una masa atómica de 12. Vamos a ver más adelante, cuando veamos la composición interna de los átomos, a qué se debe esa masa atómica. Entonces, recordemos, peso atómico es el que está dispuesto en los elementos en la tabla periódica, y que las unidades generales son unidades de masa atómica. Después nosotros vamos a utilizarla con las unidades de masa correspondientes. Vamos a ver ahora la descripción de la teoría de Dalton, que es muy importante para nosotros porque de ahí deriva una serie de aspectos que son de mucha utilidad en la química, sobre todo en relación a las reglas. Lo primero que nos dice la teoría atómica es que los elementos, esos que nosotros vemos en la tabla periódica, están compuestas por pequeñas partículas llamadas átomos. Así que aquí estamos en algo muy importante, y es que los elementos están compuestos por átomos. Un segundo aspecto es que los átomos son indivisibles e indestructibles. Eso lo planteó Dalton. Hoy sabemos que los átomos pueden ser divididos en otras partículas más pequeñas, aunque cuando esos átomos se dividen pierden sus características como átomos, sino que adquieren otras características que ya vamos a ver más adelante. Entonces la conclusión es que los átomos en efecto son indivisibles cuando se trata de conservar sus propias características. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y tienen las mismas propiedades químicas y físicas, es lo que estábamos diciendo, aunque en este tema hay algo que vamos a ver adelante, y es que no es tan cierto que los átomos sean idénticos en su masa. Vamos a ver el tema de los isótopos, que van a ser átomos del mismo elemento que van a tener diferente masa. Cuando los átomos de los elementos se combinan para formar moléculas de compuestos, lo hacen en simples proporciones de números enteros. Por ejemplo, los átomos se pueden combinar en proporciones de 1 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3.
En el caso de 1A2, recordemos, hablamos del agua H2O o del dióxido de carbono, etcétera. Lo que queremos decir con esto es que las proporciones siempre son pequeñas. Y como quinto, los átomos de los elementos pueden unirse en diferentes proporciones. Esto está relacionado con que no siempre la relación en el agua va a ser de 2 a 1. Puede ser también de 2 a 2, como en el caso del agua oxigenada. Son los mismos elementos, aunque en diferentes proporciones, lo que hará que obviamente sean diferentes compuestos. Aquí tenemos el caso del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. La relación en el monóxido 1 a 1, en el dióxido de carbono 1 a 2. Ambos compuestos están formados por los mismos elementos, pero en diferentes proporciones. Por tanto, ambos son completamente diferentes. Para darles un ejemplo, en el dióxido de carbono es un gas que lo consumimos en las bebidas gaseosas. Podríamos decir que a nivel ambiental no es peligroso para la salud, mientras que el monóxido de carbono es extremadamente venenoso. Vamos a ver ahora lo que contiene el átomo en su interior. Vamos a identificar las partículas subatómicas que hay dentro del átomo. Tenemos la primera partícula, que es muy importante. De ella va a depender en gran medida las reacciones químicas, que es el electrón. Es la partícula subatómica. Y vean las características que tiene el electrón. Tiene una carga relativa de -1. ¿No? Dice que además que su masa es insignificante. Nosotros vamos a considerar que la masa del electrón es 0. Los electrones existen fuera del núcleo del átomo en uno de los muchos niveles de energía. Es decir, que los electrones se van a alcanzar, se van a alojar en los diferentes niveles de energía. La siguiente partícula es el protón. Protón es una partícula subatómica que tiene una carga relativa de -1 y una masa relativa aproximadamente de 1. El protón está localizada en el núcleo del átomo. Y la tercera, de las que a nosotros nos interesan, porque efectivamente hay más, es el neutrón. Neutrón viene de la palabra neutro, no tiene carga, su carga es 0, pero su masa es 1. Entonces aquí tenemos las tres partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Como quiero decirles, existen otras partículas, los quarks, los neutrinos, pero para nuestro nivel en esta asignatura no nos interesa, porque esas otras partículas se estudian en una asignatura que se llama química cuántica. Aquí tenemos entonces el resumen de las partículas subatómicas. Y veamos el resumen que nos dice que el electrón no tiene masa, pero sí tiene carga. El protón tiene masa +1, carga +1. El neutrón tiene masa 1, pero no tiene carga. Esta es en síntesis los aspectos más importantes en las partículas subatómicas. Tengamos presente entonces como conclusión que el electrón tiene carga negativa -1, que no tiene masa, mientras que el protón tiene carga positiva y sí tiene masa. El neutrón con con masa pero sin carga. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos apreciar que en el núcleo, esto que tenemos aquí, es donde están concentrados los protones y los neutrones. Y como dijimos que los electrones tienen una masa insignificante igual a 0, vamos a decir que toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Es decir, está concentrada y conformada por protones y neutrones. Los electrones, como vimos en la gráfica, se distribuyen alrededor del núcleo. Los protones y los neutrones quedan en el núcleo. Vamos a ver aquí unos aspectos importantes relacionados con esto. Todos los neutrones, protones y neutrones se encuentran en el centro del átomo, que es el núcleo. Eso ya estamos claros.
La mayor parte de la masa del átomo está concentrada en esta región tan pequeña. Eso es lo que nos interesa. La cantidad de protones. Veámonos bien en esto. La cantidad de protones, la masa de un protón es igual a una unidad de masa, más la cantidad de neutrones, que también la unidad de masa es 1, es igual al número másico. O sea que la masa de un electrón, aquí tenemos, es igual a la suma de los protones más los neutrones. Eso es lo que nos quiere decir este párrafo. Y lo tenemos aquí abajo. Neutrones, vamos a ver, perdón, aquí neutrones, igual, de otra manera, ¿verdad? Los neutrones es igual al número de masa menos la cantidad de protones. Si nosotros ponemos que esto es igual a la masa. Si queremos saber cuántos son los neutrones, sencillamente despejamos y nos queda que es la masa menos los protones. Esto es algo que vamos a estar ocupando, pero les pido que por favor traten de comprender bien estas definiciones. Otro aspecto importante es que el átomo es eléctricamente neutro. ¿Eso qué significa? Significa que en un átomo el número de protones es igual al número de electrones, lo que significa que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Por tanto, el átomo es eléctricamente neutro. Entonces decimos que en un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Si un átomo pierde, veámonos bien, o gana un electrón, se convierte en un ion. Vamos a ver más adelante la definición de ion, pero por hoy vamos a decir que ion es una partícula con carga, ya sea positiva o negativa. En los iones la cantidad de electrones no es igual a la cantidad de protones. Eso es lo que lo hace. Cuando un átomo pierde o gana, se convierte en un ion. Pierde o gana electrones. Fuera del núcleo hay principalmente espacio vacío. ¿Por qué? Bueno, porque los electrones giran alrededor del núcleo en órbita que para el tamaño del núcleo son gigantescas. Para ponerles un ejemplo, podemos considerar nosotros que en un estadio de béisbol el núcleo está donde está el pitcher. Y si nosotros pudiéramos ver volar una mosca en el estadio, diríamos que hay un electrón girando alrededor del núcleo. Imagínense el inmenso espacio vacío entre un mosquito y el pitcher que está en el montículo. Entonces hay un gran espacio vacío entre el núcleo y la distribución de los electrones, que es lo que va. Hablamos del número atómico. Presten atención y esto que les quede grabado. Número atómico es igual a la cantidad de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Número atómico, que se va a representar por Z. Y luego tenemos el número de masa, que ya lo vimos atrás, ¿verdad? Que el número de masa es la suma de los protones más los neutrones. Entonces, el número atómico Z es igual al número de protones. Por favor, no se le olvide esto. Z, número atómico, que es igual al número de protones. Y el número de masa o número másico es protones más neutrones. Aquí tenemos una forma de simbolizar un elemento. El número másico lo representamos por A y el número atómico por Z. Y E es cualquier elemento. ¿Estamos claros? E es cualquier elemento. Por ejemplo, si yo pongo, que lo vamos a ver más adelante, hidrógeno. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? 1. Y su masa, 1. Vamos a ver cómo y qué indica esto. Esto indica que el hidrógeno tiene solamente
un protón en el núcleo, no tiene electrones, no tiene neutrones. Aquí tenemos entonces la simbología: E, símbolo del elemento; A, número másico; y Z, el número atómico. La masa, el número másico A, es el número de protones más el número de neutrones. En una forma simple, A es igual a Z más N. Número de protones es igual al número atómico. Por favor, insisto, no olviden esta relación. Número atómico es igual al número de protones. O sea que el número de protones es igual a Z, y Z también es igual al número de electrones. ¿Por qué? Porque dijimos que los átomos son eléctricamente neutros. Es decir, hay igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Es decir, hay igual número de protones que igual número de neutrones. Y si el número de protones es Z, entonces también Z indica el número de electrones. Aquí tenemos el ejemplo que les puse anteriormente. En el caso del hidrógeno, el elemento es el hidrógeno, el número másico es 1 y el número atómico es 1. Por tanto, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene un electrón porque tiene un protón. El átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 y contiene en su núcleo un solo protón. Y alrededor del núcleo va a tener un solo electrón cargado negativamente, para que mantenga su balance eléctrico y podamos decir que en este caso el átomo de hidrógeno es eléctricamente neutro. Número másico igual al número de protones más el número de neutrones, de tal manera que en este caso decimos que el número másico es 1, que es este 1 que tenemos acá. El número de protones es 1, que es este número que tenemos aquí. Por tanto, concluimos que el hidrógeno no tiene protones. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos el boro. Recordemos entonces que A significa la masa, el número másico. Mientras que Z, el 5, indica el número atómico y B es el elemento. Aquí, ¿qué significa eso? Que el boro tiene una masa de 11 y tiene 5 protones en su núcleo. Vamos ahora a hacer una revisión, una especie de resumen de lo que estamos diciendo. El átomo de boro tiene una masa de 11 y contiene en su núcleo 5 protones. ¿Por qué? Porque su número atómico es 5. Ahora, su masa, recordemos, es igual al número atómico más el número de neutrones. Recordemos, número atómico es igual al número de protones. Por tanto, 11 es igual a 5 más el número de protones. ¿Cuántos protones habrá que poner para que nos quede 11 y sepamos cuántos neutrones tiene en su núcleo? Entonces, concluimos que el boro tiene masa atómica 11, 5 protones y 6 neutrones. Otro ejemplo, el aluminio. Aluminio que tiene masa 27, Z o número atómico 13, que es igual al número de protones. Calcule el número másico, igual a protones más neutrones. ¿Eso qué significa? Que A es igual a Z más el número de neutrones. A, 27, 13 el número atómico y 14 el número de neutrones. Por favor, traten de ver este video que nos va a ser de mucha ayuda para tener una clase complementaria a la que nosotros estamos viendo para que reforcemos nuestros conocimientos. Bien, habíamos dicho que Dalton hasta cierta medida, en cierta medida tenía razón cuando dijo que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos, incluyendo su masa. En eso había que hacerle una corrección. Después le hicieron la corrección a Dalton cuando hablaron y encontraron isótopos, que son elementos, son átomos más bien de un mismo elemento, fíjense bien,
que tiene un mismo número atómico, pero que tiene diferentes números másicos. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tenemos el hidrógeno. En el hidrógeno decimos que el hidrógeno siempre tiene un protón. Y como siempre tiene un protón en estos tres átomos diferentes, decimos que es un átomo de hidrógeno, pero tiene diferentes números de neutrones. El hidrógeno no tiene neutrones. El deuterio tiene un protón. Perdón, el hidrógeno no tiene neutrones. El deuterio tiene uno y el tritio tiene dos. Por tanto, fijémonos bien en este aspecto muy importante de los isótopos. Este elemento es el hidrógeno, igual número de protones, pero tiene diferente número de neutrones, por tanto se llama isótopo. Tenemos que hacer aquí una referencia muy importante, que podemos decir, como dice el enunciado, que un isótopo son átomos del mismo elemento que tienen diferente masa. ¿Y por qué tienen diferente masa? Porque tienen diferente cantidad de neutrones. La diferencia de cantidad de neutrones es lo que nos da a nosotros la característica de isótopo. Quiero hacer mención especial en esto. En farmacia esto juega un papel muy importante. Existen medicamentos que están en prueba, que cuando estos medicamentos están en prueba, resulta que se les marca, es decir, se les pone átomos que son el mismo átomo pero que son diferentes. Son diferentes porque tienen diferente masa y eso nos permite a nosotros seguir el curso de esos compuestos en el cuerpo. Son trazadores los que se llaman y generalmente a la mayoría de ellos son isótopos que se van descomponiendo en el camino y por eso nos permite seguir la marcha en el cuerpo. Ok, entonces recordemos isótopos, átomos de un mismo elemento que tienen diferente masa. Es el mismo elemento, que también lo podemos decir, son átomos del mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Vamos a ver ahora que hemos estado hablando de electrones, de protones y de núcleo. Entonces vamos a ver que los electrones se distribuyen en torno al núcleo. Los electrones de un átomo tienen energía restringida. Es decir, no pueden estar en cualquier parte, en cualquier lado, en cualquier área, en cualquier espacio. Recordemos nosotros que cuando vimos el número másico les indiqué 7 números, 7 periodos, 7 niveles de energía. Entonces, los niveles de energía van del 1 al 7. El nivel más bajo de energía es el 1. El nivel más alto de energía es el 7. Fijémonos bien en esto, jóvenes. Los electrones van a meterse en los niveles de energía que tengan más bajo nivel de energía. Es decir, si un electrón va a entrar a ser parte de un átomo, va a entrar de preferencia al nivel 1. No va a entrar al nivel 2, ni al 3, ni al 4, si el 1 está desocupado. Entonces, vamos a decir que los electrones en un átomo tienen energía restringida a ciertos niveles de energía específicos que incrementan su energía a medida que aumenta la distancia del núcleo. ¿Eso qué significa? Que el nivel 1 está más cerca del núcleo que el nivel 7. Que el 1 está más cerca que el nivel 2, el 2 más que el 3 y el 3 más que el 4 y así sucesivamente. Mientras más cerca se encuentra el electrón en su núcleo, menor energía tendrá. A mayor distancia del núcleo, su energía será mayor. Estos niveles de energía son una serie de áreas externas del núcleo en las que se mueven los electrones. Es más fácil perder un electrón o que un electrón se vaya de un nivel de energía superior a un nivel de energía inferior. Aquí tenemos los 7 niveles. El 1 es los electrones con más bajo nivel de energía
y el 7 los electrones con más alto nivel de energía. ¿Esto qué significa? A este triángulo significa que a medida que vamos incrementando en los niveles, también se va incrementando la cantidad de energía que tienen los electrones en ese nivel. Ahora la pregunta es cuántos electrones alcanzan en cada nivel, porque no todos los electrones van a quedar llenos. Esto es como un edificio de varios pisos donde vamos metiendo los números de habitaciones. A medida que la habitación se va llenando, vamos mandando a la gente para el siguiente piso y así sucesivamente. Vamos a ver entonces y a responder a la pregunta cuántos electrones alcanzan en cada nivel. En el nivel 1, que es el de más baja energía, alcanzan 2 electrones. En el 2 alcanzan 8 electrones, en el 3 alcanzan 18 electrones. Y en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7 vamos a ver cómo se calcula. El número de electrones por nivel se calcula multiplicando el cuadrado del nivel por 2. Es decir, vamos a calcular el nivel 4. ¿Qué hacemos para eso? Hacemos una fórmula sencilla. El 2, que es de la fórmula, el nivel que n, nosotros vamos a meter 4 porque estamos calculando el nivel 4 y lo elevamos al cuadrado. Esto es 2 por 16 igual 32. Significa que en el 4 caben 32 electrones. Ok, ¿qué significado o qué utilidad tiene esto? Bueno, a ustedes les voy a dejar que me calculen los números de electrones que caben en el nivel 5, en el 6 y en el 7. Lo importante de esto es saber cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo. Vamos a ver, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Vamos a poner un ejemplo, esperemos este. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 1 porque solo tiene un protón. ¿En qué nivel de energía están los electrones del hidrógeno? Obvio que en el 1. Veamos ahora el del aluminio. El aluminio tiene masa atómica 27 y tiene número atómico 13. Si tiene número atómico 13, recordemos que él es eléctricamente neutro, es decir, tiene también 13 cargas positivas, también tiene que tener 13 cargas negativas, es decir, 3 electrones. ¿Cómo los distribuimos? Ok, 2 van a alcanzar en el primer nivel. 8 van a alcanzar en el segundo nivel, ahí tenemos 10. Y los 3 restantes últimos van a alcanzar en el tercer nivel. Veamos pues que aquí tenemos los niveles. Efectivamente, en el nivel 1 hay 2 electrones, en el nivel 2 hay 8 electrones y en el nivel 3 hay 3 electrones. ¿Por qué es importantísimo esto? Los electrones con los cuales reacciona el aluminio y todos los elementos siempre son los electrones del último nivel de energía. Es decir, el aluminio tiene 3 electrones. Él va a perder 3 electrones. Él se va a cargar con 3 cargas positivas. Estos otros electrones jamás van a participar en las reacciones químicas normales que nosotros vamos a estar estudiando. Vamos a hacer el ejemplo del argón. Argón tiene masa atómica 40 y 18 protones, ¿no? Porque su número atómico es 18. ¿Cómo se distribuyen los electrones? Bueno, 2 van a ir al primer nivel, 8 van a ir al segundo, ahí tenemos 10. Y 8 van a ir al tercero para completar los 18. Nivel de electrones. Aquí tenemos los electrones en sus respectivos niveles y vemos que en el tercer nivel hay 8 electrones. Recordemos y quiero que vean ustedes en la tabla periódica que el argón es un gas noble. Él tiene 8 electrones en su última capa. Vamos a ver más adelante, que eso lo voy a mencionar ahorita, la regla del octeto. La regla del octeto dice que los átomos ganan o pierden electrones para obtener en su última capa 8 electrones, que es su configuración estable.
Entonces, como los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa, ellos no reaccionan con nadie. Ellos viven feliz porque ya tienen sus 8 electrones en su último nivel de energía o en su última capa. Vamos a ver las reglas ahora para escribir las fórmulas de los pares de electrones. Recordemos que lo primero que tenemos que saber, y esa es una de las utilidades de lo que acabamos de ver en las láminas anteriores, es que nosotros necesitamos saber cuántos electrones tienen los electrones en su última capa. Entonces, para escribir la fórmula de pares de electrones, que nos van a servir muchísimo, primero se escribe el elemento que representa el núcleo. En este caso, ya vamos a ver el elemento que puede ser sodio, potasio, azufre, oxígeno, etc. Se asigna un máximo de 2 electrones por cada uno de los 4 lados del símbolo, hasta tener un total de 8 electrones alrededor del símbolo, si acaso tiene 8 electrones. Ya vamos a ver esto. Un punto representa un solo electrón. Coloque los electrones de valencia. Punto número 1. Electrones de valencia. ¿Qué significan electrones de valencia? ¿Electrones de valencia serán todos los electrones que hay en un átomo? No. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última capa. Nivel principal superior de energía, alrededor de los 4 lados del símbolo con un electrón. Si es necesario, aparee los electrones en los 4 lados hasta un máximo de 8 electrones. Eso es tremendo, mucho. Recordemos que el argón está feliz con 8 electrones en su última capa, no va a tener 9. Nunca van a haber 9 electrones en la última capa. Asegúrese de no exceder la cantidad real de electrones de valencia para el elemento. El helio es una excepción porque en su última capa solamente tiene 2 electrones de valencia en vista de que él tiene un número atómico de 2. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos cloro. El cloro tiene número atómico 17. ¿Qué significa? Significa que tiene 17 protones. Significa que tiene 17 electrones. Entonces, en el nivel 1 metemos, ¿cuánto? 2. En el nivel 2 metemos 8 y en el nivel 3 metemos 7 electrones. Es decir, los electrones de valencia del cloro son 7. ¿Cómo los vamos a poner? Los vamos a poner en parejas alrededor del núcleo o del kernel. Tenemos 2, 4, 6 y uno desapareado. ¿Cuántos electrones tiene al final el cloro? En su última capa, 7 electrones. A esos electrones se les denomina electrones de valencia. Fíjense lo importante que es saber distribuir los electrones en las diferentes capas. Así vamos a darnos cuenta cuál es el número de electrones que tienen la última capa, que es lo que le va a permitir reaccionar. Fíjense qué cosa más interesante y les voy a adelantar algo. ¿Qué le es más fácil al cloro para obtener 8 electrones? ¿Perder estos 7 o ganar uno? Obvio que él puede ganar un electrón. Y cuando él gana un electrón, va a completar sus 8 electrones. Pero al ganar este electrón, él gana una carga negativa. Por tanto, se va a cargar con menos 1. Cada electrón ganado significa una carga adicional de menos 1. Cada electrón perdido significa una carga positiva. 7 electrones en el nivel máximo de energía, que son los denominados electrones de valencia. Aquí tenemos lo que les mencionaba, que es la regla del octeto. Principio que establece que durante la formación de las moléculas, eso es cuando los átomos de los elementos reaccionan, la mayor parte de los átomos intenta obtener una configuración estable de 8 electrones de valencia alrededor del átomo. Esto significa que los átomos van a perder o van a ganar electrones para obtener la capa, en su última capa, 8 electrones. Los no metales ganan con facilidad y los metales pierden con facilidad.
vamos a ver en algún momento que los átomos no van a perder ni a ganar, sino que van a compartir para obtener esos 8 electrones en su última capa. Vamos a poner aquí unos ejemplos y dice escribir la fórmula de pares de electrones de los siguientes átomos. Silicio. ¿Cómo hacemos con el silicio? Bueno, lo primero que hay que hacer es la distribución. ¿Cuántos electrones tiene el silicio? 14. ¿Cómo se van a distribuir? Bueno, vamos a ver el nivel 1, 2, 3 y 4. En el nivel 1 van a ir 12 electrones, en el nivel 2 van a ir 8 electrones y en el nivel 3 van a ir 4 electrones. En el nivel 4 no hay. ¿Por qué? Porque recordemos que el nivel 3 tiene capacidad todavía para alojar más electrones. ¿Cuántos electrones alcanzan en el nivel 3? 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Todavía hay espacio. Ok, entonces, pero ¿cómo distribuimos los 4 electrones? Bueno, los vamos a distribuir separados. Ahí tenemos los 4 electrones alrededor del silicio. Los elementos en los átomos, los electrones en los átomos se distribuyen en niveles y sin niveles. Ok, hasta ahora hemos visto que estamos distribuyendo los electrones en niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero a su vez, los niveles están compuestos por subniveles. Aquí tenemos el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos la cantidad de electrones que alcanzan en cada uno de ellos. Vamos a poder apreciar que a su vez, dijimos, los niveles están conformados por subniveles. Esto lo podemos ver en la tabla periódica. Por ejemplo, el nivel 1 tiene el subnivel S. Es decir, en el subnivel S alcanzan 2 electrones. En el nivel 2, que hay 8 electrones, hay 2 subniveles, que son el subnivel S y el subnivel P. Entonces, aquí cabe una pregunta. Si hay 2 subniveles, ¿cuántos electrones van a alcanzar en el S? ¿Y cuántos electrones van a alcanzar en el P? Ya aquí tenemos nosotros una relación. En el nivel 2S, ¿cuánto alcanzan en el nivel S? Ya vimos que alcanzan 2 como máximo. Significa que en el S van a alcanzar 2 electrones y en el P van a alcanzar 6 para completar los 8. Aquí tenemos en el nivel 3 hay S y P. En el nivel 4 hay S, P y D. Aquí tenemos 2, 6 y 10. Interesante. Luego seguimos en el F, alcanzan 14 electrones. Vamos a ver, y aquí de esto deriva la configuración electrónica. La capacidad máxima de los subniveles. Subnivel S, 2 electrones. Subnivel P, 6 electrones. Subnivel D, 10 electrones. Subnivel F, 14 electrones. Ok, los elementos en la tabla periódica se distribuyen de acuerdo a esos subniveles. El grupo 1A y el grupo 2A se le llama elementos del bloque S. ¿Por qué? Porque su máximo nivel de energía, sus electrones, van a estar en el subnivel S. Ya vamos a ver. Los elementos de transición, todos sus electrones de valencia van a estar en el orbital D. Este bloque de aquí son los electrones del bloque P y los elementos de tierra rara son del bloque F. Entonces, cuando nosotros veamos la distribución de electrones, vamos a ver que los elementos del grupo 1A y 2A van a estar con el S, mientras que del 3A hasta el 8A van a estar en el subnivel P. Ya vamos a ver un ejemplo. Lo importante es que sepan ustedes que cuando veamos una configuración electrónica y esa configuración electrónica termina en subnivel S, vamos a decir, ok, estos son elementos de el grupo 1
o 2A. Y si termina en el P, van a ser elementos del grupo P. Aquí tenemos otra forma de hacerlo, o de verlo, que se los había dicho ya. Los niveles S, S3, S4, S5S corresponden a los elementos del grupo 1 y 2A. Y los P al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y los 3D a los de transición. Y los 4F y 5F a los lantánidos y actínidos o los de tierras raras. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, que el hidrógeno se encuentra en el nivel de energía 1, o sea, en el periodo número 1. Como está en el nivel 1, su configuración electrónica va a ser 1s2. Este 1 que vemos nosotros aquí es ese 1 que representa un electrón, porque como Z es igual al número de protones, el número de protones en un átomo eléctricamente neutro es 1. Y este otro 1 que vemos aquí representa el nivel de energía. O sea que viendo esta configuración electrónica, yo digo que este elemento está en el nivel de energía número 1, que es un elemento del grupo 1 o 2. Pero como veo que tiene solamente un electrón, está en el grupo 1. Hay una excepción muy particular con el helio, porque el que sigue, el helio, su configuración electrónica es 1s2, que a pesar de ser un elemento con S, no lo encontramos en el grupo 1 y 2, pero sí lo encontramos en los gases nobles. ¿Por qué? Porque este es una excepción en vista de que el nivel S está completo. Vamos a ver, y aquí tenemos el helio, del que nos estamos refiriendo. Tiene 2 electrones. ¿Cuál será su configuración electrónica entonces? 1s2. Y fíjense bien, ahí llenamos de electrones el nivel 1. Ya no alcanza más. Por eso es que en la tabla periódica existen solo dos elementos en el primer periodo o en el primer nivel de energía. ¿Pueden apreciar eso? En el segundo nivel, ¿cuánto hay? Cuéntenlo. ¿Cuántos elementos hay en el segundo nivel? En el segundo nivel hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso el segundo nivel se llena, ocupa 8 electrones. ¿Cómo se distribuye? Los electrones en ese nivel es lo que vamos a ver ahora a continuación. Aquí tenemos el litio. El litio está en el segundo nivel. ¿Tiene cuántos protones? 7. ¿Cuántos electrones? 3. Perdón, tiene 3 protones y tiene por tanto 3 electrones. Entonces su configuración electrónica, bueno, ¿cómo se van a distribuir esos 3 electrones? Primero se llena el primer nivel, 1s2, y luego el segundo con 2s1, que no se llena porque recordemos que este se llena con 2. Por tanto, la configuración electrónica de litio, que está aquí, es 1s2, 2s1. Y si nosotros sumamos 2 más 1, nos va a dar 3. ¿Estamos claros? ¿En qué nivel está el litio? Está en el nivel 2. ¿Por qué? Porque los electrones de su última capa están todos en el nivel 2 o en el periodo número 2. 3 de los protones igual a los 3 electrones que tiene el litio. Veamos el carbono. El carbono se encuentra en el grupo 4. Aquí está el carbono. ¿Cuál será la configuración electrónica del carbono? Bueno, primero vamos a decir que el carbono tiene ¿cuántos electrones? 6. ¿Cómo se distribuyen esos 6? Bueno, primero hay que llenar el primer nivel. ¿Y el primer nivel se llena con cuánto? Con 2 electrones. Veamos qué pasa entonces cuando hacemos la configuración electrónica. 1s2, 2s2 y luego 2p2.
El carbono, ¿en qué bloque está? Está en el bloque P. Vamos a hacer esto un poco más lento. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? Tiene 6 protones, por tanto también tiene 6 electrones. ¿Estamos claros? 6 electrones. Entonces, ¿cómo se distribuyen esos 6 electrones? Bueno, nosotros vimos que en el primer nivel van a alcanzar 2. Voy a poner aquí los niveles. 1, 2, 3, que no me va a hacer falta el 3. Entonces, en el primer nivel alcanzan 2 electrones. Y en el segundo nivel, para que hayan 8 en total, ¿cuánto van a alcanzar? En el segundo nivel van a haber 6 electrones para que cuando lo sumemos tengamos 8 electrones. Pero estos 6 del segundo nivel, ¿cómo se distribuyen? Recordemos que en el segundo nivel, en este segundo nivel, hay dos subniveles. Hay subnivel S y hay subnivel P. ¿Cuántos electrones alcanzan como máximo en el S? 2. Por eso es que venimos aquí a la configuración electrónica, llenamos el primer nivel, que solo tiene un subnivel. En el segundo nivel, que es todo esto, hay dos subniveles, el S y el P. Entonces primero llenamos el subnivel S con 2 y finalmente los electrones que nos hacen falta para completar 6 los metemos en el P. Por eso la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? ¿Cuál es la última capa? La última capa es 2. ¿Cuántos electrones tiene? 2 más 2, 4. Que es al final lo que nosotros queremos ver. En la última capa hay 4 electrones de los 6 que tiene en total. ¿Estamos entendidos con esto? El nivel máximo de energía del carbono es el 2. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? 4. ¿Cuántos electrones tiene en el último subnivel? ¿Cuál es el último subnivel del carbono? El P. Tiene 2. Entonces, esas son las preguntas importantes que nosotros vamos a hacernos. Como el carbono tiene 4 electrones, sus electrones de valencia son 4. Okay. Ahí vemos que sumamos 6 y siempre nos salen que la cantidad, la suma de los electrones tiene que ser igual al número atómico, que es igual al número de protones. Ok, aquí tenemos una manera sencilla de cómo llenar la configuración electrónica. ¿Cómo hacer la configuración electrónica? ¿En qué orden se llenan los subniveles, los niveles y los subniveles? Como ustedes pueden apreciar en esta tabla, tenemos aquí los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los subniveles. En el nivel 1, ¿cuántos subniveles hay? Solo hay uno. En el subnivel 2, en el nivel 2 hay 2 subniveles. En el nivel 3 hay 2. En el 4 hay 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo llenamos estos 6 electrones del átomo de carbono? Primero, vamos a llenar el nivel 1, que solo tiene, ¿cuánto? Un subnivel. ¿Cuántos electrones alcanzan ahí? 2. Luego que llenamos el 1, vamos ahora con el 2, porque el 1 ya está lleno, no van a caber más electrones. Llenamos el subnivel S del nivel 2. ¿Cuántos electrones? 2. Luego vamos a llenar el subnivel P. ¿Con cuántos electrones? Con 2 electrones. Quiero que recuerden cuántos electrones alcanzan en el subnivel P como máximo. 6. Ya vamos a ver una configuración electrónica que pase de ahí. Entonces, pues ahí tenemos que en síntesis 1S, 2, 2S, 2, 2P, 2. Digamos, perdón, existen en la tabla periódica dos formas de numerar los grupos. Los grupos que van en el numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, señalo aquí 13, 14, 15, 16, 17 y 18, y las que están nombradas con números romanos y letras, números romanos y letras.
Estos son los grupos A. Fíjense bien, la primera y el segundo grupo son A, así como los que van para adelante. Entonces, eso es lo que les decía yo. ¿Qué número es este grupo? Es el 3A. Significa que todos estos elementos tienen 3 electrones de valencia, tienen 3 electrones en su última capa, independientemente en el nivel de energía o periodo en el que se encuentran. El 5, por ejemplo, el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa, el fósforo tiene 5, el arsénico tiene 5, el antimonio 5, el bismuto 5, por eso está en el grupo 5. Igual los que están en el grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen un único electrón en su última capa, que se llaman electrones de valencia. Ok, aquí tengo ahora una forma bastante sencilla para que ustedes puedan darse una idea de cómo se escriben los elementos por la cantidad de electrones que tienen. Y me quiero volver a concentrar en el carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. Por eso está en el grupo 4. El nitrógeno, los que están en el 5 tienen 5, 2, 4, 5. Los que están en el 6 tienen 6. Los que están en el 7 tienen 7 y los que están en el 8 tienen 8. Y los que están en el 1 tienen un electrón de valencia. Ahora, esto es importante para que a los elementos del grupo 1 que solo tienen un electrón les es más fácil perder este electrón. Y a los que están en el 7 les es más fácil ganar un electrón. ¿Para qué? Para completar sus 8 electrones. Estos señores de aquí, que son los gases nobles, como ya tienen, y lo dijimos, 8 electrones en su última capa, ellos no necesitan ni ganar ni perder. Por eso no se combinan con nada. Perdón, vamos a ver esto. Aquí tenemos los niveles de energía que ya se los había mencionado. Son del 1 al 7, ya sabemos cuántos electrones. Pero sí es importante que nosotros sepamos que cuántos elementos hay en el primer nivel. 2. ¿Cuántos elementos en el segundo? 8. ¿Cuánto en el tercero? 8. Aunque, según nuestros cálculos, en el segundo, en el tercer nivel de energía deberían de haber 18. Pero no existen 18 porque todavía hay 10 que están y faltan por descubrirse. Eso en teoría hay 10 elementos que todavía no se han descubierto. Ok, finalmente hablamos de los orbitales, que es importantísimo saber esto. Vamos a ver, hay una lógica que yo le llamo una lógica de escalera. Los niveles están compuestos por subniveles y los subniveles a su vez están compuestos por orbitales. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Este es el orbital, el nivel 1 con el subnivel S. Entonces, en el subnivel S, cualquiera que sea el nivel, caben como máximo 2 electrones. Eso significa que tiene un orbital. Y ese orbital tiene forma de circunferencia. Entonces, también se llaman orbitales S. Y aquí la lógica que nos dice es que el subnivel S tiene un orbital. Y que en un orbital alcanzan como máximo 2 electrones. Luego tenemos que en el subnivel P hay 3 orbitales. Significa que hay 3 orbitales y en cada orbital alcanzan 2 electrones. Significa que en el orbital P pueden caber como máximo 6 electrones. Luego vamos al al subnivel D. El subnivel D tiene 5 orbitales. ¿Estamos claros? Y si tiene 5 orbitales y en cada orbital caben 2 electrones, en ese subnivel van a caber 10 electrones. Y finalmente en el F, ¿cuántos orbitales tendrá el F si caben 14 electrones? ¿Cuántos orbitales tendrá? 7. Porque en cada orbital, y esa es ley, caben
como máximo 2 electrones. Entonces, los orbitales S tienen forma esférica, mientras que los orbitales P tienen forma lobular. Si nosotros nos fijamos, este es el orbital PY, este es el orbital PZ y este es el PX. Por tanto, aquí caben 2 electrones, en este caben 2 electrones y en este caben 2 electrones. De tal manera que en los orbitales P, que están en el subnivel P, acá caben como máximo 6. Y aquí tenemos un resumen importantísimo para que nosotros podamos ver cómo son los orbitales. Los orbitales S presentan un orbital, 2 electrones. Los orbitales P presentan 3 orbitales, 6 electrones. Los orbitales D presentan 5 orbitales, 10 electrones. Y los orbitales F presentan 7 orbitales para 14 electrones. Entonces, en resumen, hablamos de niveles, ¿verdad? Luego de subniveles y luego de orbitales. Así, el nivel 1, que solo tiene su nivel S, tiene un orbital. Luego vamos al nivel 2, que tiene orbitales S y tiene, niveles S, subnivel S y subnivel P. Va a tener ¿cuántos orbitales en total? Del S va a tener 1 y del P va a tener 3. Caben 2 electrones en cada orbital, va a dar 6 electrones en total y así sucesivamente. Finalmente les pido que por favor descarguen en su celular o en su tableta este link, porque hay una tabla periódica muy interesante, que es una tabla periódica interactiva que nos va a servir de mucha utilidad y la vamos a ver el día de clase. Saludos y que tengan bastante provecho con esta asignatura.